Antes de comenzar la historia de hoy, nos gustaría informarles que un amigo nuestro ha iniciado un canal de YouTube donde ha tomado la historia, la lucha por la supervivencia de un francotirador y ha puesto una versión diferente de la historia. Por favor, diríjanse a su canal. El enlace está en la caja de descripción. Así que, vayan allí y ayuden con un me gusta y una suscripción. Ahora comencemos con la historia de hoy. Todo comenzó en 2014. Sandra tenía 27 años y yo tenía 26. Habíamos estado juntos por 5 años, casados por 2. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba contabilidad y yo estudiaba ingeniería mecánica. Nuestro primer encuentro fue en una fiesta organizada por un amigo mutuo. Nos llevamos bien casi de inmediato. Y después de unas cuantas citas, lo hicimos oficial. Un año después, nos casamos. Sandra tenía una hermana mayor, Serena, que estaba casada con Arnold, un buen amigo de ella. Pero el verdadero desafío vino de la madre de Sandra, Isabella. Ella nunca me aceptó. Desde el principio, intentó encontrar cualquier excusa para separarnos. Podía notar que no le agradaba, pero nunca entendí por qué. Ella diría cosas como, Sandra merece algo mejor, o tú no eres lo suficientemente bueno para ella, cada vez que tenía la oportunidad. Era humillante y me desgastaba, pero pensé que tenía la vida perfecta. Sandra era increíble, hermosa, inteligente y la mujer más impresionante que había conocido. Tenía un salario decente como ingeniero mecánico y estábamos en un buen lugar. Habíamos acordado no tener hijos de inmediato, queriendo viajar y terminar de pagar la casa primero. Sandra estaba de acuerdo e incluso comenzó a hablar de obtener una maestría. Yo accedí gustosamente a pagar por ella. Solo quería que se sintiera apoyada. Un año después de casarnos, las cosas tomaron un giro. La madre de Sandra, Isabella, tuvo una caída y terminó hospitalizada por un par de días. Los médicos dijeron que no era grave, pero recomendaron que hiciera reposo en cama. Sandra estaba fuera de sí por la preocupación. Podía ver cuánto afectaba la salud de su madre a ella. Se quedó con Isabella durante su recuperación, y yo respeté eso, aunque deseaba que pudiéramos haber pasado más tiempo juntos. Luego vino la fiesta de aniversario. Los padres de Sandra celebraban 30 años de matrimonio. Esa noche, se hicieron 2 anuncios impactantes que me dejaron tambaleando. Primero, Serena, que había estado intentando por años tener hijos, anunció que había sido incapaz de concebir. Había visitado innumerables clínicas de fertilidad sin éxito, y el dolor de no poder tener hijos era desgarrador. Podía ver las lágrimas en sus ojos mientras compartía la noticia. Era uno de esos momentos en los que deseas poder quitarle el dolor a alguien, pero te das cuenta de que no puedes. El segundo anuncio fue de Isabella. Siempre había sabido que era emocionalmente distante, pero lo que dijo a continuación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Con lágrimas en los ojos, nos contó a todos lo desesperadamente que anhelaba convertirse en abuela. Habló con tanta urgencia, y sus palabras llevaban un peso que no había anticipado. Una caída podría ser el final para mí, y quién sabe cuándo podría suceder, dijo, con la voz temblorosa. La vi crecer, y ahora solo quiero ver que tenga hijos. Miré a Sandra y podía ver el shock en su rostro. Estaba pálida, sus ojos abiertos de par en par, y sus manos temblaban mientras alcanzaba su copa de vino, pero podía notar que no ayudaba. Las palabras de su madre habían tocado una fibra profunda en ella. Después de la fiesta, fuimos a casa, y Sandra estaba notoriamente afectada por todo lo que había sucedido. No dijo mucho al principio, pero podía notar que estaba en su propio mundo, procesando los eventos de la noche. Intenté darle espacio, pero después de un rato no pude contenerme. Sandra, dije suavemente, sentándome a su lado en el sofá. ¿Estás bien? Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas. No lo sé, Alex, susurró. Solo no lo sé. ¿Es por tu mamá? Pregunté con cuidado. Ella asintió, con la voz quebrada. Tiene razón, sin embargo. No va a estar aquí para siempre. Y Serena, ella está luchando. No sé qué hacer. Me acerqué, atrayéndola a un abrazo apretado. No tenemos que tomar ninguna decisión ahora. ¿De acuerdo? Lo resolveremos juntos. Pero incluso mientras decía esas palabras, no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. Sabía que Sandra había sido afectada por el ruego desesperado de su madre por nietos, y el peso de eso era pesado para ella. Algo había cambiado, pero no estaba seguro de qué significaba todavía. Elegí ignorar la situación, un error que ahora lamentaba pero que no parecía poder enfrentar en ese momento. Las semanas pasaron,
los meses transcurriendo sin más desarrollos mayores, hasta que un día recibí una llamada urgente de Sandra. Su voz estaba temblorosa. «Alex, estoy en el hospital», dijo. Apenas podía mantener la compostura. «Es Serena». Intentó hacerse daño. Me congelé, un nudo de miedo apretándose en mi pecho. «¿Estás bien?», logré preguntar, aunque no tenía sentido. Ella era la que estaba en el hospital, no yo. «Estoy bien», respondió rápidamente. «Pero ella está en condición crítica. Alex, te necesito aquí». No dudé ni un segundo. «Estoy en camino», dije, intentando estabilizar mi voz. No podía dejar que oyera lo alterado que estaba. Pero estaba aterrorizado. Mi mente corría, intentando armar cómo esto podría haber sucedido. Corrí al hospital tan pronto como terminé el trabajo, y cuando llegué, encontré a Sandra en la sala de espera, con el rostro pálido y los ojos hinchados de llorar. Isabella también estaba allí, de pie a un lado con una expresión fría, casi acusatoria en su rostro. Inmediatamente sentí una tensión en el aire, como si algo estuviera mal. La mirada de Isabella no se suavizó cuando me vio. Era como si me estuviera culpando por el colapso de Serena. Me acerqué a Sandra y la traje a un abrazo apretado, intentando tranquilizarla, pero no podía sacudirme la sensación incómoda de la mirada de Isabella. Arnold, Marco y el esposo de Isabella también estaban en la habitación, pero su presencia no mejoraba la situación. Todos se veían ansiosos, pero era el comportamiento frío de Isabella lo que se me quedó grabado. Se sentía como si la culpa estuviera sobre mí, aunque no podía entender por qué. «¿Qué pasó?», pregunté, con la voz baja, intentando obtener algo de sentido de la situación. La voz de Sandra temblaba. «Es la infertilidad, Alex. Serena ha estado luchando con eso por años. Pero después de los comentarios de mamá sobre querer nietos, la rompió. La presión era demasiado, y ella no pudo manejarlo. Sentí un dolor enfermizo en el pecho. No podía imaginar lo que Serena estaba pasando, pero entendía lo profundamente que debía haberla herido. 2 días después, Serena fue dada de alta del hospital, aún sacudida, pero físicamente bien. Los médicos le recetaron antidepresivos para ayudarla a lidiar con las secuelas, y toda la familia se reunió en la casa de Isabella para discutir lo que había sucedido. Era tenso, el aire cargado de palabras no dichas y miradas incómodas. Mientras nos sentábamos en la sala de estar, el tema de los nietos se volvió a plantear. La infertilidad de Serena aún estaba fresca en la mente de todos, y las palabras de Isabella en la fiesta aún resonaban en el fondo. Dudé por un momento, sabiendo lo controvertido que podría ser, pero sentí que era lo correcto sugerir. ¿Y sí? ¿Y si tú y Arnold consideran la adopción?, ofrecí, intentando mantener la voz firme. Podría ser una buena manera para que tengan un niño en su vida, incluso si no es su nieto biológico. La adopción es una opción real, y podría traer mucha alegría. La habitación se quedó en silencio mortal. Podía sentir todas las miradas sobre mí. Y sabía que mi sugerencia no iba a ser bien recibida, pero seguía adelante de todos modos. Los ojos de Isabella se entrecerraron, y me miró como si acabara de sugerir algo completamente outrageous. «¿Adoptar un niño?», dijo con brusquedad. «Eso no es lo mismo que tener un nieto de nuestra propia sangre, un niño nacido de nuestra familia, un nieto real». Sus palabras golpearon como una bofetada en la cara, e intenté ocultar mi frustración. No lo estaba sugiriendo porque no entendiera la importancia de la familia. Lo estaba sugiriendo porque sabía que podría darle a Serena y Arnold la oportunidad de crear la familia que anhelaban. Pero Isabella no estaba escuchando nada de eso. La conversación se tambaleó después de eso. No hubo más sugerencias, no más ideas. La tensión en la habitación era palpable, y podía sentirla presionándome, asfixiándome. Todos nos fuimos poco después, y podía notar por el silencio de Sandra que estaba tan frustrada como yo. En las semanas que siguieron, las cosas comenzaron a cambiar. Serena y Arnold comenzaron a visitar nuestra casa más a menudo, aunque su presencia se sentía extraña. Llegarían, y podía oírlos hablando en voces bajas en la cocina. Pero tan pronto como entraban a la sala de estar, se quedaban en silencio. Había algo raro en su comportamiento, algo que se sentía incómodo y oculto. No podía sacudirme la sensación de que me estaban ocultando algo, algo que no se suponía que supiera. Pero no estaba seguro de qué era, y esa incertidumbre hacía que todo se sintiera aún más inquietante. Decidí no prestarle mucha atención al principio. Tal vez Serena solo estaba pasando por un momento difícil y necesitaba apoyarse en su hermana. Pero luego algo cambió. Sandra comenzó a actuar diferente.
Se volvió más reservada con su teléfono, a menudo ocultándolo cuando yo entraba a la habitación. Cuando intentaba acercarme a ella después del trabajo, se apartaba, y nuestra vida íntima, que siempre había sido fuerte, comenzó a desvanecerse. La desconexión entre nosotros creció, pero no podía poner el dedo en que era exactamente lo que estaba mal. Luego vino el 5 de julio, un día que nunca olvidaré. Llegué a casa del trabajo, y tan pronto como giré en nuestra calle, vi varios autos estacionados fuera de la casa. Mi corazón se hundió. No tenía idea de qué estaba pasando, pero algo se sentía mal. Corrí adentro, solo para encontrar a mis suegros, Serena y su esposo, Arnold, todos sentados en la sala de estar. Sus expresiones eran graves, y Sandra fue la primera en hablar. «Siéntate. Necesitamos hablar», dijo, con la voz tensa. Miré alrededor a los rostros reunidos, todos mirándome como si estuvieran esperando algo. Mi corazón latía con fuerza. «¿Qué está pasando?», pregunté, pero antes de que pudiera decir más, mi suegra, Isabella, me interrumpió. «¿Qué solución nos puedes dar?», demandó, su voz aguda. Parpadeé, confundido. «¿De qué estás hablando?». Los ojos de Isabella se entrecerraron y miró a Sandra antes de responder. «Sobre tus nietos», dijo fríamente, sus palabras cortando el aire. Sentí una ola de frustración y confusión. Yo no entiendo», tartamudeé. Sin esperar una respuesta, intenté sugerir algo que había estado en mi mente por un tiempo. Tal vez deberíamos mirar la fertilización in vitro. Sé que no es una garantía, pero podría ayudar». Pero la reacción de Isabella fue inmediata, su rostro torciéndose en disgusto. Su juicio anticuado era claro, y podía ver que mi sugerencia no le caía bien en absoluto. Sacudió la cabeza con cierta finalidad. No, murmuró, casi para sí misma. Luego miró hacia arriba, sus ojos brillando con algún tipo de resolución cruel. «Tengo otra solución». La miré fijamente, mi mente corriendo. ¿Qué podría ser posiblemente su idea? Miré a Sandra en busca de algún tipo de reassurance, pero ella no me estaba mirando. En cambio, su mirada estaba fija en Serena, luego de vuelta a su madre. Volví mi atención a Serena, que estaba sonriendo. Su esposo, Arnold, estaba sentado a su lado, con una sonrisa engreída casi demasiado para soportar. Se recostó en su silla con un aire de superioridad que no podía ignorar. La tensión en la habitación era asfixiante, y no tenía idea de lo que vendría después. Me quedé en silencio, esperando que Sandra hablara, pero ella solo se sentó allí, mirando el piso, con el rostro ilegible. De repente, Sandra estalló. «Idiota, di algo». Sus palabras golpearon como una bofetada en la cara, y me estremecí, sin entender completamente por qué estaba tan enojada. No respondí de inmediato, intentando procesar lo que estaba sucediendo. El silencio se extendió, asfixiante. Y entonces Isabella, con una calma que hizo que mi sangre se helara, habló de nuevo. «Como sabes, querida», comenzó, dirigiéndose a Sandra, «Serena ha sido maldecida con la imposibilidad de darnos nietos. Esa alegría de la maternidad que no puede experimentar». Su voz se apagó, goteando con juicio. Sandra interrumpió a su madre bruscamente. «Hemos mirado otras opciones», explicó, con la voz tensa por algo que no podía ubicar. «Pero la subrogación es riesgosa. Los problemas genéticos y hereditarios que podrían surgir en generaciones futuras». Sacudió la cabeza, luciendo exhausta. Arnold, que nunca se quedaba callado por mucho tiempo, intervino. «La subrogación es cara. No podemos pagarla. No con todos los otros gastos que un niño requeriría». Apenas estaba siguiendo, pero no iba a dejar que me descartaran así. «Entonces, ¿qué están proponiendo?», pregunté, intentando estabilizar mi voz, aunque todo dentro de mí estaba comenzando a espiral. Fue entonces cuando las palabras de Isabella golpearon como un trueno. «Dado que te niegas a tener hijos, Sandra se embarazará con Arnold». Me congelé. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí la sangre drenarse de mi rostro mientras la gravedad de sus palabras me golpeaba de una vez. «¿Embarazada? Con Arnold». Sandra, mi esposa, y Arnold, mi cuñado, la miré, pero ella no encontraría mi mirada. En cambio, mantuvo sus ojos entrenados en el piso, el silencio entre nosotros ahora más espeso que nunca. «Embarazada con Arnold». No podía pensar, no podía respirar. Tragué con fuerza, incapaz de ater una palabra. Esperaba que esto fuera alguna broma enferma, pero rápidamente me di cuenta de que no lo era.
Mi suegra continuó hablando, con la voz firme, como si lo que estaba diciendo fuera perfectamente razonable. Entendemos que no quieres cuidar al bebé, dijo fríamente. No te preocupes cuando nazca. Lo registraremos a nombre de Serena y Arnold. Podía sentir la sangre drenándose de mi rostro. Estaba en shock y solo quería despertar de cualquier pesadilla en la que esto se había convertido. Pero mi suegra no había terminado. Continuó, como si el horror que acababa de soltar sobre mí no hubiera sido suficiente. Los niños no son productos, dijo, con tono santurrón. No se hacen en un laboratorio. Deben ser concebidos con amor, el fruto de una pareja, en otras palabras, con coito. Sus palabras colgaban en el aire, cada una más asfixiante que la anterior. Continuó citando argumentos religiosos, refiriéndose a la prohibición de la Iglesia contra medios artificiales de concepción y su deseo de prevenir que su nieto fuera condenado al infierno. No podía escucharlo más. No podía soportar estar en esta habitación, rodeado de estas personas y oyendo este insanity salir de su boca antes de que pudiera continuar. Me puse de pie abruptamente, con los puños apretados a mis lados, y grité, de ninguna manera. No solía alzar la voz así, pero no podía contenerlo. Necesitaba hacerles entender. Sandra, ¿qué quieres decirme? Pregunté a mi esposa, con la voz cruda por la frustración. Sandra me miró, su expresión fluctuando entre confusión y miedo. No habló, no dijo nada, y eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No estaba de mi lado, no me estaba defendiendo. Isabella, mi suegra, me miró desafiante. Claramente estaba sorprendida por mi outburst, pero en lugar de retroceder, intentó explicarse como si de alguna manera debería entender. No lo estaba aceptando. Arnold, que había estado callado hasta este punto, se acercó a mí e intentó poner una mano en mi hombro. «No me toques», solté, retrocediendo, mi enojo hirviendo. «Mira, respetamos su decisión de no tener hijos», dijo mi suegra, con tono más condescendiente que nunca. «Pero entiendo que aún eres joven, y aún tienes el impulso de explorar. Por lo tanto, Arnold será el que se encargue de eso». Me congelé. ¿Qué? Mi mente no podía envolver lo que estaba diciendo. Ella continuó. «Serena está de acuerdo en que su hijo debe ser concebido en el acto de amor. Por lo tanto, será entre Sandra y Arnold». No podía creer lo que estaba oyendo. Las palabras eran imposibles, y fue entonces cuando finalmente exploté. «¿Estás loca, vieja bruja?», grité, con la voz quebrándose por la furia. Todos en la habitación se quedaron en silencio. Se sintió como si el tiempo se detuviera. Serena jadeó. El rostro de Sandra se torció en enojo. Pero había algo detrás. ¿Arrepentimiento? ¿Tal vez culpa? No podía decirlo. Arnold, que había estado en silencio hasta ahora, me miró con una smirk. «Vamos», dijo, con tono condescendiente. «Será divertido». Y eso fue todo. Ni siquiera recuerdo haberme movido. Pero en un segundo dividido, me lancé hacia Arnold, mi puño conectando con su rostro en un golpe que lo derribó al suelo. La habitación estalló en caos. Serena gritó, y Sandra se unió a ella. El sonido de sus gritos resonaba en mis oídos. Pero no podía enfocarme en nada excepto la oleada de adrenalina corriendo por mí. «Salgan de mi casa», grité, con la voz ronca por la rabia. No esperé a que respondieran. Me giré y estormé hacia el dormitorio, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Podía oírlos gritando desde el otro lado de la casa. Momentos después, los vi saliendo por la ventana. La puerta se abrió de golpe y Sandra entró, con el rostro enrojecido por el enojo, pero había algo más. ¿Dolor? No me importaba. «Ofendiste a mi madre», gritó, con la voz temblando por la emoción. Ignoró el hecho de que acababan de intentar convencerme de dejarla dormir con Arnold. No le importaba eso. No podía quedarme callado más. «Estás ignorando el hecho de que están tratando de manipularme para dejarte tener sexo con tu cuñado». Disparé de vuelta, con la voz ronca por gritar. Sandra no respondió. Solo me miró fijamente, claramente hirviendo. No me habló por el resto del día. Esa noche, después de haber pasado todo el día con mi mejor amigo, Elliot, llegué a casa. Elliot había sido mi roca, escuchándome desahogarme y ofreciendo palabras de apoyo. «Esto es engaño, Alex. Tu suegra es la que tiene la culpa de todo esto», dijo, sacudiendo la cabeza. Asentí, sintiendo el peso de todo cayendo sobre mí de nuevo. Elliot tenía razón. Mi suegra estaba en el centro de toda esta locura. Elliot sugirió algo que sonaba loco en ese momento, pero que tenía sentido en retrospectiva. Dijo, «Tal vez sea hora de dejar la ciudad, Alex».
Lleva a Sandra. Aléjense de todo este desastre. Cuanto menos esté cerca de su familia, menos influencia tendrán sobre ustedes dos. Había estado pensando en eso por días, intentando averiguar cómo hacer que todo dejara de doler. No era una mala idea, pero no estaba seguro de estar listo para huir de mis problemas. Pero luego lo pensé. Estar lejos de su familia, lejos de toda la presión, sonaba como algo que necesitaba, incluso si no quería admitirlo. Cuando llegué a casa esa noche, Sandra estaba sentada en la mesa de la cocina, con el rostro rojo y manchado. Había estado llorando. Me detuve en seco cuando la vi. Mi estómago se revolvió con culpa, pero no sabía qué decir. «¿Sandra?» Mi voz salió más suave de lo que pretendía. Ella miró hacia arriba, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi mamá ha sido hospitalizada», dijo, con la voz temblando. «Está en condición crítica». Ni siquiera pensé antes de responder. «Esa vieja perra puede morir. Y espero que la muerte sea agonizantemente dolorosa para ella». Las palabras solo salieron, amargas y frías. Sabía que la había herido, pero no podía detenerme. No era mi momento más orgulloso. Sandra se derrumbó en sí misma, rompiéndose completamente. La observé por un momento, con el corazón hundiéndose. No pretendía ser tan duro, pero había estado reprimiendo todo por tanto tiempo que solo se derramó. «No era mi intención herirte, pero tu perra de madre me deja con poco respeto por ella», dije. Ella se secó las lágrimas y me miró. «No entiendes, Alex», susurró. «Serena todavía está tan deprimida. Tengo miedo de que se haga daño de nuevo». La salud mental de Serena era un desastre y no podía pretender saber cómo manejarlo. Me quedé en silencio por un momento antes de decir, «Podemos intentarlo. Intentaremos tener un bebé pronto». «¿Nuestro bebé?» «Tuyo y mío». No quería decirlo, pero lo hice. No tenía otra opción. Sandra me miró, con el rostro iluminándose. Sonrió suavemente. «Está bien», dijo, con la voz aliviada. «Lo intentaremos pronto». Pero en el fondo, sabía que no era solo por hacer feliz a Sandra. Era por mantener la paz con su familia. Y eso no me caía bien. Aún así, no podía retractarme ahora, no cuando me miraba con tanta esperanza. Los días pasaron sin incidentes, pero algo en Sandra había cambiado. Era más afectuosa, más amorosa y de alguna manera menos distante. Su actitud se suavizó y ya no ocultaba su teléfono de mí. La atrapaba sonriéndome al azar y era como si me estuviera enamorando de ella de nuevo. Pero había algo raro, algo que no podía poner el dedo en ello. Era extraño. Solo no lo confiaba. 6 meses pasaron, y de alguna manera me encontré en una relación más profunda con Sandra de lo que jamás había esperado. No sabía cómo había sucedido, pero estaba más enamorado de ella que antes. Lo que sea que quisiera, se lo daba. Si pedía un televisor nuevo, lo compraba. Si quería un día en el spa, lo reservaba. No sé por qué lo hacía. Tal vez era culpa. Tal vez era el deseo de compensar el dolor que había causado. Pero no importa qué, la felicidad de Sandra se convirtió en mi prioridad. Isabella, mi suegra, había dejado de presionar por nietos, y Serena parecía estar mejorando, ambas cosas que no había esperado. No sabía si era por la charla del bebé o solo el tiempo, pero estaba glad de que la presión finalmente se hubiera aliviado. Y entonces tenía una sorpresa planeada para Sandra, algo por lo que había estado ahorrando, algo para mostrarle cuánto me importaba, cuánto quería arreglar las cosas entre nosotros. Había estado pensando en ello por un tiempo y sabía que sería la manera perfecta de presionar el botón de reinicio para nosotros. El 20 de febrero, caminé por la puerta, con las manos apretando los boletos fuertemente. Cuando llegué a casa ese día, la casa estaba extrañamente silenciosa. Mi primer pensamiento fue que tal vez Sandra acababa de salir por un momento, pero mientras subía las escaleras, algo se sentía mal. Llegué al dormitorio y vi una nota acostada en la cama. Mi corazón se hundió mientras la recogía, reconociendo la letra de Sandra. «Alex, ves que nada en nuestra relación cambia. Te amo más que nunca, y sé que tú también. Mi madre se ha vuelto más afectuosa contigo. Te aprecia a su manera. Sin embargo, Serena no puede ser feliz, y sé que la culpa de no darle un nieto la está destruyendo. No te lo había dicho, pero sé que vas a entender. Has cambiado mucho en estos meses, y sé que eres lo suficientemente maduro y me amas demasiado. Mis padres, Serena y Arnold, harán lo que planeamos hace 6 meses. Hoy nos vamos de la ciudad. Me embarazaré de Arnold. No te diré dónde estamos porque sé que tú y yo no debemos sufrir situaciones estresantes, y tampoco Arnold.
Serena me dijo que él se pone nervioso y tal vez no podamos concebir en el primer intento. Por eso estaremos fuera por un mes. No te molestes en buscarnos. Regresaré cuando esté embarazada. Esto no cambia nuestra relación. Fingiremos que nada sucedió. Nadie en la familia sabe, y así se quedará. Solo entre nosotros. Me quedé allí, congelado, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Sentí esta tristeza abrumadora y humillación ras sobre mí. No lo negaré. Dolió más que cualquier cosa antes. Pero en ese momento me di cuenta de algo. No había confianza en esta relación. No había acuerdo mutuo. Y todo era por las demandas de su madre. Estaba enojado, pero más que nada, estaba echando de mí mismo. Sandra me había pasado por encima, y su madre estaba orquestando todo desde las sombras, como siempre. Había sido tan ingenuo al creer que algo de eso era real, al pensar que Sandra realmente se preocupaba por mí de la manera que decía. Eventualmente, la tristeza se convirtió en algo más, indiferencia. 2 días después, llegué a una realización que no había conocido antes, la pura manipulación de algunas personas. Sandy y su madre habían torcido las cosas tan hábilmente que yo era el que quedaba en la oscuridad. Me hicieron sentir como el esposo obediente que perdonaba todo y me odiaba por permitirlo, pero ya no. No podía dejar que siguieran pasándome por encima. Ya no era ese hombre. No podía quedarme en silencio. Conduje a la casa de los padres de Sandra, mi mente corriendo con todo lo que estaba a punto de confrontar. Quería respuestas, incluso si no sabía qué demonios iba a decir. Cuando llegué allí, vi que sus autos se habían ido. Era exactamente como la nota había dicho. Ya se habían ido. La sensación de humillación solo se profundizó. Lo habían planeado tan cuidadosamente, tan secretamente. Me sentía enfermo. Volví a casa, frustrado y humillado, mi mente aún reeling. Tomé el teléfono y llamé a Elliot. Contestó después de unos timbres. «Hey, hombre», dijo, con la voz llena de preocupación. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Tomé una respiración profunda. No estoy bien. Sandra se fue. Se largaron como si nunca hubiéramos estado casados. Va a embarazarse de Arnold y yo. Me detuve antes de poder ir más lejos. ¿Cuál era el punto? Elliot dejó escapar un suspiro pesado. Hombre, eso está jodido. Eso es una traición del infierno. ¿Qué vas a hacer? No tenía una respuesta para él. Solo me sentía tan perdido. No lo sé, Elliot. Honestamente no lo sé. Abrimos un par de cervezas, solo sentados allí en silencio por un rato, el peso de todo hundiéndose. Después de unas cuantas bebidas más, finalmente preguntó de nuevo. ¿Qué vas a hacer, hombre? ¿De verdad? Ni siquiera lo miré. Mis ojos estaban pegados a la mesa frente a mí, la botella de cerveza en mi mano ahora tibia. Nada, dije. No voy a hacer nada. Ni siquiera quiero buscarla. Solo quiero que todo termine. Más tarde esa noche, intenté llamar a Sandra, pero cuando revisé el teléfono, vi que lo había dejado atrás. No me sorprendió. Sabía que lo había hecho a propósito. Era solo otra cosa para mantenerme de alcanzarla, de obtener respuestas. Tomé su teléfono y revisé los mensajes. Todo parecía normal. Nada fuera de lo ordinario. Conversaciones con su familia, actualizaciones sobre la condición de su madre. Todo era tan maldita fake. Ese fin de semana, no hice nada más que estuve mi enojo. Me comía, creciendo peor con cada minuto que pasaba. La traición, la manipulación. Solo solidificó mi odio por Sandra y su familia. No sabía si alguna vez podría mirarlos de la misma manera de nuevo. No podía creerlo. Mi esposa, Sandra, había estado engañándome con su cuñado, Arnold, por meses. La excusa que usaron de que él estaba demasiado nervioso para concebir era una broma completa. Habían estado skimming a mis espaldas, y yo estaba hecho. Era hora de salir, de desaparecer de su desastre tóxico. Así que hice un plan. Compré boletos a Canadá, empaqué todas mis cosas y vendí mi auto. La casa estaba en lease y estaba pagada por los próximos 6 meses. Vendí la mayoría de los electrónicos importantes y cash, vacié todas mis cuentas y las conjuntas. No iba a dejarle un solo centavo. Las tarjetas fueron canceladas. Los seguros fueron cambiados. Corté a Sandra completamente. Tenía suficiente dinero ahorrado para vivir por 3 meses para asegurarme de poder lograr esto. Le pedí un préstamo a Elliot. No dudó y me dijo que me cuidara. Lo que necesites, hombre, solo manténme al tanto, dijo. Sabía que podía contar con él. Me llevé el teléfono de Sandra conmigo, y antes de irme, renuncié a mi trabajo y dejé claro que no quería oír de nadie
incluyendo mi esposa. La traición era demasiado. 3 semanas en mi nueva vida en Canadá, recibí una notificación de WhatsApp en el teléfono de Sandra. Era de un chat grupal familiar titulado Bebé. Dudé, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrí el mensaje y vi algo que hizo que mi corazón se hundiera. Era el mensaje de Serena. Finalmente sucedió. Familia. Después de más de 20 intentos, finalmente tendremos un nieto. Hice clic en la foto que Serena había compartido. Arnold estaba sonriendo, de pie al lado de Sandra, que estaba acostada en la cama. No llevaba nada más que su ropa interior, y podía notar que acababan de ser íntimos. La siguiente imagen era de una prueba de embarazo. Sandra estaba embarazada de Arnold. Sentí que mi mundo se colapsaba. Apenas podía creer lo que veía. El enojo, la tristeza, la humillación. Era abrumador, pero estaba demasiado lejos ahora en Canadá y sabía que no había vuelta atrás. No podía estar cerca de ella de nuevo, no después de todo lo que había sucedido. Los mensajes seguían llegando. Felicitaciones de Serena. Finalmente lo logramos de Arnold. Y mi esposa, Sandra, estaba en el medio de todo, viviendo una vida que ni siquiera reconocía. Intenté sacarlo de mi mente. Comencé a buscar trabajo en Canadá, cualquier cosa para distraerme. Afortunadamente, mis habilidades de ingeniería y conocimiento de idiomas me ayudaron a conseguir un trabajo en una pequeña fábrica como trabajador de almacén. No era glamoroso, pero era suficiente para sobrevivir, y era mejor que estar rodeado de las mentiras de mi vida pasada. Una semana después de comenzar el trabajo, me desperté un domingo por la mañana con un mensaje de Sandra en mi teléfono. Decía: amor, estoy en casa. Todo salió bien y estoy embarazada. Ven pronto. Tengo algo que decirte. Miré el mensaje por un rato. La audacia. Después de todo, aún pensaba que solo vendría corriendo de vuelta a ella. No respondí. Pasé el día caminando por Toronto, intentando aclarar mi mente, no queriendo pensar en ella o en el desastre que había dejado atrás. Pero luego llegaron más mensajes. Cariño, ven a casa. Necesitamos hablar de esto. Además, las cuentas están vacías y las tarjetas no funcionan. Necesito dinero para comestibles. Ignore esos también. Su cuñado y esa vieja perra pueden cuidarla con su propio dinero, no el mío. Seguí caminando, intentando encontrar algo de paz, pero la persistencia de Sandra era como una espina en mi costado. Las llamadas comenzaron a llegar después. Vi su nombre, el de Serena y el de Arnold parpadeando en mi teléfono. Solo seguía rechazándolas. Los mensajes y llamadas no paraban. Toda la tarde, podía sentir mi teléfono zumbando con notificaciones. Seguían alcanzándome. Sandra, Serena, Arnold, suplicándome. Pero no podía hacerme importar más. Fue entonces cuando recibí una llamada de mi padre. No lo esperaba, pero su voz al otro lado de la línea me tomó desprevenido. Alex, dijo. Su voz Teens. Necesitamos hablar de esto. Tu madre está preocupada por ti. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás ignorando a Sandra? No sabía qué decir. Ni siquiera había hablado con él en semanas. Papá, solo quédate fuera de esto. No puedo hacer esto más. Estoy hecho con todos ellos. Estuvo en silencio por un momento. Alex, esto es un asunto familiar. No tomes decisiones rash. Necesitas venir a casa. ¿Casa? Pensé. ¿La casa que destruyeron? No quería volver, pero mi padre, siempre la voz de la razón, siguió presionando. Hijo, piensa en lo que estás haciendo. Tu madre quiere ayudarte a pasar por esto. Podemos arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? No había nada que arreglar. Sandra había hecho su elección, y yo la mía. No iba a volver a eso. Terminé la llamada, pero el mensaje era claro. Incluso mi padre estaba intentando involucrarse ahora. Habían pasado días desde que había hablado con alguien en mi familia, y no esperaba que él se acercara tan pronto. Luego, 2 días después, llamó de nuevo. Esta vez, le expliqué toda la situación a mi padre, desde la traición hasta el mensaje que Sandra me había dejado. Luego compartí las imágenes del chat de WhatsApp con él. Al principio, parecía incrédulo, como si no pudiera creer del todo lo que estaba diciendo. «¿Me estás diciendo que ella estaba con Arnold, tu cuñado?», preguntó, sonando casi confundido. «Sí», dije firmemente, «está embarazada de él». «Es verdad». Hubo un largo silencio antes de que mi padre hablara de nuevo. «Ay, no puedo creer esto. Esa perra, Alex. Mantén tu decisión. Estás mejor sin ella. Estoy contigo, hijo. A la mierda esa vieja suegra y a la mierda esa perra esposa tuya».
Te cubro la espalda. Si llaman de nuevo, yo me encargaré de ellos a mi manera. Sí, lo sé, respondí. No voy a volver. No quiero lidiar con ellos más. Le dije que lo llevaría a Canadá tan pronto como pudiera y le pedí que bloqueara a Sandra de contactarlo. No quería tener nada más que ver con ese lado de la familia. Por los próximos 15 días, apagué mi teléfono. No quería oír de nadie. Sandra, su familia, nadie. Compré un teléfono nuevo una vez que me senté en Canadá y configuré todas mis cuentas de redes sociales en privado. No me molesté en remover a Sandra o su familia de mi lista de amigos. Solo los oculté. No necesitaba que sus mensajes me ahuntaran más. Un día, recibí un mensaje de Elliot, mi amigo más cercano. Me dijo que Sandra había ido a verlo, desesperada por respuestas. Apareció en mi puerta. Alex, dijo Elliot. Preguntó dónde estabas. Le dije que podría haberte preguntado ella misma mientras estaba ocupada follando con su cuñado. Luego cerré la puerta en su cara y amenacé con llamar a la policía. Escuchar eso me hizo sentir un poco mejor. Era un pequeño sentido de justicia, sabiendo que alguien había enfrentado a Sandra en mi nombre. Elliot dijo que era un desastre y no me sorprendió. Había metido la pata y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Después de unas 2 semanas, encendí mi teléfono de nuevo, pero lo que vi hizo que mi estómago se revolviera más de 100 mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de Sandra. Sus mensajes estaban llenos de súplicas. Alex, por favor, todavía te amo. Esto no significa nada. Quiero darte tu primer hijo. Esto es por mi hermana. No me ignores. Por favor, responde. Te amo. Su voz en la grabación de audio sonaba rota, desesperada, pero no me conmovió. Había tomado mi decisión. Luego estaban los mensajes de mi suegra. Estaba furiosa conmigo. Me llamó irresponsable y me acusó de ser egoísta. Sus mensajes me decían que podía arruinar el futuro de su nieto, que Sandra estaba perdiendo peso por el estrés. Los médicos tuvieron que hospitalizarla por un colapso nervioso. No me importaba. Bloqueé su número sin dudarlo. No respondía a nadie y a medida que los días pasaban, comencé a sanar. Mi padre se mudó conmigo y fue un alivio tenerlo aquí. Se estaba ajustando la vida en Canadá y afortunadamente lo estaba haciendo bien. Encontré un mejor trabajo que pagaba bien para vivir cómodamente. Las cosas estaban comenzando a mejorar por primera vez en mucho tiempo y después de algún tiempo finalmente logré algo que nunca había esperado, la residencia permanente en Canadá. Ahora había construido una nueva vida para mí desde cero. Después de contratar a un buen abogado, las cosas comenzaron a asentarse. Presenté el divorcio y Sandra fue notificada pronto. Compartimos su nota escrita a mano como parte de la petición de divorcio, declarando que ella abandonó voluntariamente el matrimonio. También compartió los mensajes de WhatsApp como parte de las evidencias. Mi abogado luchó por la disolución del matrimonio en lugar de un simple divorcio. Sandra seguía enviando mensajes, pero se sentía como nada más que ruido. Unos meses después, me enteré de que, desafortunadamente, Sandra había tenido un aborto espontáneo y el niño se perdió. Isabella intentó culparme por causarlo al darle depresión a Sandra al abandonarla. Sandra había cortado lazos con su propia familia, culpándolos por presionarla a tener un hijo con Arnold. Parecía que estaba intentando absolverse de cualquier responsabilidad, pero yo sabía más. A pesar de todo, seguía intentando averiguar dónde estaba. Seguía intentando alcanzarme. Pensaba que volvería con ella, pero no iba a caer en eso de nuevo. Luego un día recibí una videollamada de ella. No estaba seguro de por qué contesté. Tal vez para ver cómo estaba. Tal vez para ver si quedaba algo en ella que se parecía a la mujer que una vez conocí. Pero cuando la vi, apenas la reconocí. Se veía desgastada. Su rostro envejecido de una manera que no era solo física, sino emocional también. Estaba claro que la culpa y las consecuencias de sus acciones estaban comenzando a pesarle. Inmediatamente intentó disculparse, pero no lo acepté. Mantuve mi cámara apagada, no queriendo que viera mi rostro, no queriendo dejarla pensar que había alguna posibilidad de reconciliación. Le dije: esto será breve. La suma de tus acciones define quién eres. Tomaste una decisión sin mí, algo que sabías que no estaba de acuerdo. Confundiste mi amor con obediencia, y eso es algo que no permitiré. Tal vez para ahora habríamos estado esperando un hijo, pero la paciencia es una virtud y fallaste en cultivarla. En cuanto a tu perra madre, Isabella, no ha fallecido y dudo que lo haga pronto. Y honestamente, rezo para que cuando llegue su hora, muera en agonía. Te prometo esto, que cuando muera, volveré y me haré en su tumba. Tú y tu perra madre mataron mi matrimonio y lo llevarás en tu conciencia para siempre. Hice una pausa,
dejando que se hundiera antes de terminar. En cuanto a mí, he comenzado a salir y pronto seguiré adelante de ti. No te olvidaré y me aseguraré de que hasta que muera, nunca te perdonaré. Además, espero que tu madre muera sin ver a ninguno de sus nietos. Cosechas lo que siembras. Estoy cosechando lo mío y tú estás cosechando lo tuyo. La oí romperse en lágrimas y no pude evitar sentirme un poco detached. Luego dijo que los médicos le dijeron que nunca podrá concebir de nuevo, ya que durante su operación le removieron el útero. Eso era algo que no esperaba. Y honestamente, no deseaba un karma tan malo para ella, pero ya no era mi responsabilidad. Terminé la llamada sin otra palabra. Esa fue la última vez que oí de ella. Eso fue alrededor de 2019. He estado viviendo en Montreal desde entonces, recuperándome de esa vida, de esa mujer, de todo eso. No ha sido fácil, pero ha sido necesario. El divorcio salió bien y estaba libre de ella. No teníamos mucho que dividir y me pidieron pagar manutención por un año. Luego el mundo se cerró en 2020 y todo parecía difuminarse junto. Los días se mezclaban unos con otros y no sabía que era real más. Pero honestamente, no importa. Se siente como algo de una historia ahora, como ficción, y ojalá no lo fuera. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo y no olviden dar like, compartir y suscribirse.